El millonario se estremece al ver a la niña callejera dar agua al niño perdido. En plena tarde, bajo un sol implacable que parecía fundir la ciudad en una mezcla de oro y sombra, él caminaba por las calles donde el lujo colisionaba con la miseria. Sus zapatos brillaban sobre la acera agrietada, aquella misma acera donde un olor a sudor y abandono se clavaba en la nariz de cualquiera. De repente, en una esquina olvidada y semioculta por la suciedad, vio algo que le heló la sangre. Una niña, pequeña, cubierta de polvo, con la ropa hecha jirones y la cara marcada por el crudo roce de la calle. Sus ojos, enormes y afilados, no evitaban la mirada del mundo. Brillaban con un dolor que él, de alguna manera, había estado esquivando toda su vida. Pero ahí no terminaba el espectáculo. En un gesto más simple que una lágrima, la niña se agachó con cuidado para ofrecer una botella de agua a un niño más pequeño, perdido en sí mismo, hundido en un silencio triste que parecía absorber la luz. Aquellos años que había enterrado con tanto odio y olvido, cuando su propia infancia era un hueco roto por traiciones y hambre. Pero lo que más lo desconcertó fue el secreto que llevó en los ojos aquella niña. Era la hija de un viejo amigo suyo, un amigo que lo había traicionado hace años, hundiéndolo en un pozo oscuro del que él creyó salir para siempre. La niña, con su mirada clara y su silencio a cuestas, cargaba un peso que ningún adulto se atrevió a notar. De pronto, un hombre apareció a lo lejos, alto, con aire frío y sonrisa torcida, un empresario rival, conocido por planes sucios y promesas rotas. Miraba a la niña con ojos de cazador, oliendo la oportunidad y la sombra que podía usar en su beneficio. La tensión creció en el aire como una tormenta contenida. El millonario estuvo a punto de alejarse, volver a su mundo de espejos y fiesta, donde nada le obligara a sentir. Pero no pudo. Algo dentro de él tambaleó, un temblor que retumbaba en las manos, en la garganta, en el vacío que su fortuna nunca pudo llenar. ¿Podría esta niña salvarlo, hundirlo para siempre? ¿Podría ese pequeño y frágil gesto desatar una cadena que cambiaría sus destinos? La ciudad parecía contener la respiración, como si el silencio de aquella esquina marcara el comienzo de algo mucho más grande, mucho más peligroso. ¿Se atreverá el millonario a mirar lo que siempre quiso ignorar? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El millonario se quedó paralizado, mirando a la niña y al niño perdido, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse. La tensión aumentaba y el aire pesado le oprimía el pecho. En un momento, los ojos del niño se alzaron, buscando algo más que solo agua. Y ahí fue cuando el hombre de sonrisa torcida dio un paso hacia la escena, avanzando como un depredador hacia su presa. «¡No te acerques a ellos!», gritó el millonario de repente, su voz desgarrando el silencio. Esa advertencia hizo que los curiosos en la esquina se detuvieran y murmuraran entre ellos, algunos con rostros de desaprobación, otros mirando con suspicacia. El hombre rival sonrió, un brillo malicioso escondido tras su fachada de confianza. «¿Por qué te preocupa, Statique, amigo? Solo quiero ayudarles», dijo el empresario, su tono suave como el veneno. Su mirada se fijó en la niña, transformándose en algo posesivo, como si la viera no como una vida inocente, sino como una pieza en un infame juego. «Tal vez podrías dejarlos en mis manos». La niña, aún de pie, no se movió. Sus ojos reflejaban una sabiduría inquietante, y aunque parecía frágil, había una fuerza en ella que desafiaba la situación. El millonario sintió
que la presión aumentaba. Las memorias de su propia infancia comenzaron a desdoblarse ante él, con cada imagen en blanco y negro cortando su pensamiento. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo reverberó por la calle. Un coche de policía, sirenas aullando, se detuvo a pocos metros. La multitud se agolpó, el mismo aire vibrante de expectación. «¡Es la policía!». «Más problemas», lanzó una voz en la penumbra, y con eso un ruido ensordecedor de pasos resonó, como si todos los espectros del barrio hubieran decidido liberar sus tensiones acumuladas al mismo tiempo. De repente, un grupo de oficiales uniformados salió disparado del vehículo, sus rostros serios, armados con una energía de autoridad que subió la temperatura. «¡Todos al suelo!», gritó una voz autoritaria, y en un instante la calma trizó y se desvaneció en el mosaico de caos. El millonario sintió su corazón tambalear. «No, esto no es lo que pensé. ¿Por qué ahora?». Sus ojos se dirigieron al niño, más vulnerable que nunca, y luego a la niña, que seguía ofreciendo su botella de agua al pequeño, como un faro en medio del tormentoso mar. Lo más impactante ocurrió de repente, como si la realidad misma se había rasgado. Un oficial se inclinó hacia un lado, revelando algo en su pecho. La misma insignia que el antiguo mejor amigo del millonario había utilizado, el mismo amigo que lo había traído. Ese detalle lo golpeó como un tornado. «¿Es posible que?», susurró, su mente tratando de comprender lo que veía. El caos a su alrededor se volvió un susurro distante. Mientras los oficiales rodeaban la zona, las miradas se cruzaron, y en ese instante cósmico, el millonario reconoció que todas sus certezas, todos sus muros de plata y poder, se desmoronaban. La niña era mucho más de lo que había imaginado, y el niño perdido, no era un extraño. Era una parte del juego, una jugada maestra que podría arrastrar todo lo que conocía hacia un abismo desconocido. El aire se volvió helado. ¿Qué secretos ocultaban esos rostros que alguna vez fueron familiares? ¿Qué conexión tenía la traición en la que había estado atrapado con este nuevo drama que se desplegaba frente a él? La historia que pensaba que conocía se torcía, dejando al millonario frente a la pregunta más aterradora de todas. ¿Quién era el verdadero enemigo? La respuesta se evaporaba en el aire estático, y mientras los oficiales acercaban sus miradas interrogativas, el millonario se preguntó si finalmente estaba listo para enfrentar un pasado que había intentado olvidar. El aire se volvió helado. La presión en el pecho del millonario era casi insoportable. Los oficiales se acercaron con miradas afiladas, mientras los murmullos de la multitud se contagiaban, reflejando la tensión creciente. Él sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, cada grano marcando un latido más de su corazón. «¿Qué secretos ocultan todos los que están aquí?», pensó, mientras observaba al hombre de sonrisa torcida, quien parecía gozar de la confusión. La niña seguía inmóvil, ofreciendo. Cuando el millonario alzó la vista, el oficial que había revelado la insignia del amigo traidor dio un paso al frente, su mirada firme, atravesando la multitud hacia él. «¡Mire quién ha venido a saludar!», exclamó el oficial, y una sonrisa burlona cruzó su rostro. La multitud se encogió, mezclando temor y curiosidad. El millonario sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Y entonces, de la nada, una explosión retumbó en la esquina. Un coche al otro lado de la calle estalló en llamas, lanzando escombros al aire. El estruendo dejó a todos paralizados. Los gritos llenaron el aire. Las personas corrían. Las sirenas comenzaron a sonar en una cacofonía ensordecedora. El olor a pólvora y humo se mezcló con la desesperación. La niña y el niño retrocedieron. El millonario, impulsado por un instinto salvaje, se lanzó hacia ellos, empujando a la niña detrás de su cuerpo. «¡Quédate aquí!», gritó, mientras el caos estallaba a su alrededor. Pero en medio de la confusión, algo en la mirada de la niña lo detuvo. Estaba temblando,
pero había un fuego en su mirada que lo paralizó. Cayendo de rodillas, la niña alzó su mano, señalando hacia el hombre de sonrisa torcida. «Él», gritó, «él lo hizo». Las palabras brotaron de sus labios como un grito en la noche, un rayo de luz atravesando la oscuridad. El impacto era como un balazo. El millonario se quedó sin aliento, los ecos de su niñez resonando en su mente. Se dio cuenta de que todo el sufrimiento que había acumulado no era nada comparado con la revelación que surgía ahora. Un segundo golpe resonó en su interior, la verdad. El amigo que lo traicionó no era solo un traidor. Había cruzado una línea peligrosa, y el hombre frente a él era parte de este oscuro entramado. El oficial se giró, los ojos desorbitados. «¿Qué dices?», demandó, pero el temor había permeado su voz. La multitud, que había estado en un frenesí, ahora se había congelado, observando, esperando. La niña siguió hablando, su voz temblorosa pero firme. «Él es quien me mandó a dar agua a esos niños. Es el que hace daño a los que no pueden defenderse. Él quiere que esto explote por completo». La multitud murmuró, un murmullo que se expandía, como una onda en el agua. El millonario sintió que el mundo a su alrededor se tornaba denso. La conexión entre los dos hombres se encadenaba a secreto tras secreto. El hombre de sonrisa torcida se movió hacia atrás, incapaz de ocultar la tensión. «Esto no ha terminado», murmuró, antes de dar un paso atrás, como si se estuviera retirando de un campo de batalla. Las miradas se encontraron. El juego que habían estado jugando estaba lejos de terminar. La adrenalina corría por las venas del millonario. La revelación de la niña lo dejó tambaleándose, atrapado entre la confusión y la determinación. ¿Era posible que todo lo que había creído conocer sobre su círculo de confianza estuviese atado a esta nueva y peligrosa conexión? ¿Era el hombre que había traicionado su pasado ahora el mismo que había orquestado su caos presente? Mientras la amenaza continuaba pendiendo como una espada sobre ellos, la única pregunta que reverberaba en su mente era: ¿qué haría ahora? Las llamas al fondo eran un recordatorio palpable del peligro inminente, y el futuro una niebla impenetrable. La presión en el pecho del millonario era casi insoportable. Los oficiales se acercaron con miradas afiladas, mientras los murmullos de la multitud se contagiaban, reflejando la tensión creciente. Él sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, cada grano marcando un latido más de su corazón. ¿Qué secretos ocultan todos los que están aquí?, pensó, mientras observaba al hombre de sonrisa torcida, quien parecía disfrutar de la confusión. La niña seguía inmóvil, ofreciendo el agua, sin moverse, como si se resistiera a ser parte del caos que iba en aumento. Cuando el millonario alzó la vista, el oficial que había revelado la insignia del amigo traidor dio un paso al frente, su mirada firme, atravesando la multitud hacia él. «Mire quién ha venido a saludar», exclamó el oficial, y una sonrisa burlona cruzó su rostro. La multitud se encogió, mezclando temor y curiosidad. El millonario sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Y entonces, de la nada, una explosión retumbó en la esquina. Un coche al otro lado de la calle estalló en llamas, lanzando escombros al aire. El estruendo dejó a todos paralizados. Los gritos llenaron el aire. Las personas corrían. Las sirenas comenzaron a sonar en una cacofonía ensordecedora. El olor a pólvora y humo se mezcló con la desesperación. La niña y el niño retrocedieron. El millonario, impulsado por un instinto salvaje, se lanzó hacia ellos, empujando a la niña detrás de su cuerpo. «¡Quédate aquí!», gritó, mientras el caos estallaba a su alrededor. Pero en medio de la confusión, algo en la mirada de la niña lo detuvo. Estaba temblando, pero había un fuego en su mirada que lo paralizó. Cayendo de rodillas, la niña alzó su mano, señalando hacia el hombre de sonrisa torcida. «¡Oh!», gritó. «Él lo hizo». Las palabras brotaron de sus labios como un grito en la noche, un rayo de luz que atravesaba la oscuridad.
El impacto era como un balazo. El millonario se quedó sin aliento, los ecos de su niñez resonando en su mente. Se dio cuenta de que todo el sufrimiento que había acumulado no era nada comparado con la revelación que surgía ahora. Un segundo golpe resonó en su interior. La verdad. El amigo que lo traicionó no era solo un traidor, había cruzado una línea peligrosa, y el hombre frente a él era parte de este oscuro entramado. El oficial se giró, los ojos desorbitados. «¿Qué dices?», demandó, pero el temor había permeado su voz. La multitud, que había estado en un frenesí, ahora se había congelado, observando, esperando. La niña siguió hablando, su voz temblorosa pero firme. «Él es quien me mandó a dar agua a esos niños. Es el que hace daño a los que no pueden defenderse. Él quiere que esto explote por completo». La multitud murmuró, un murmullo que se expandía, como una onda en el agua. El millonario sintió que el mundo a su alrededor se tornaba denso. La conexión entre los dos hombres se encadenaba a secreto tras secreto. El hombre de sonrisa torcida se movió hacia atrás, incapaz de ocultar la tensión. «Esto no ha terminado», murmuró, antes de dar un paso atrás, como si se estuviera retirando de un campo de batalla. Las miradas se encontraron. El juego que habían estado jugando estaba lejos de terminar. La adrenalina corría por las venas del millonario. La revelación de la niña lo dejó tambaleándose, atrapado entre la confusión y la determinación. Pero de repente, un estruendo más fuerte lo sacó de su trance. La tierra tembló bajo sus pies. Una serie de detonaciones resonaron, una tras otra, creando un caos absoluto. En medio de la confusión, alguien gritó: «¡Es una emboscada!». Páginas de la historia se pasaron rápidamente en su mente. Tuvo un instante de claridad. La traición que había arruinado su vida no era solo un eco del pasado. Este hombre, el rival de su vida, no estaba solo. Era parte de una red, un complot más oscuro que lo que jamás había imaginado. La niña siguió mirando al hombre de sonrisa torcida, y ahora su rostro se iluminó por segundo, una leve sonrisa transformando su expresión. En un giro inesperado, la niña se volvió y le dijo al millonario en un susurro: «Él es mi padre». El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado. ¿Qué? Un estruendo de incredulidad lo atravesó. La revelación lo golpeó con más fuerza que las explosiones. Su enemigo no era solo un rival. Era el padre de la niña que había decidido luchar por los que no podían defenderse. Cada instante de su vida, cada decisión tomada, colisionaba en su pecho, desgarrando la lógica. La multitud, que había estado en caos, ahora miraba atónita. El millonario podía sentir cómo el suelo temblaba bajo los pies de todos. Era más de lo que jamás había anticipado. Esta conexión, esta revelación, podía cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera proceder, el hombre de sonrisa torcida, ahora con una mirada feroz, dio un paso hacia atrás, su sonrisa desvaneciéndose completamente. La emboscada no solo era externa, sino que sus raíces se habían enredado en su propia historia. Cada paso hacia adelante tenía el potencial de destruirlo todo. Mientras todos se preguntaban qué haría el millonario, la pregunta más importante resonaba en su mente. ¿Podía confiar en ella? ¿Qué más se ocultaba tras esta revelación devastadora? La niña, su conexión con un pasado incierto, se convirtió en la clave de todo. Las llamas ardiendo a su alrededor eran solo el principio, y en el aire había una pregunta latente que nadie se atrevía a formular. ¿Quién era realmente el enemigo? El aire se volvió helado. La revelación de que la niña era hija de su enemigo resonaba como un trueno en la mente del millonario. Cada segundo se sentía como una eternidad. El hombre de sonrisa torcida retrocedió. Su rostro ahora una mezcla de enojo y sorpresa, como si lo que intriga caer. La multitud estaba enmudecida, incapaz de procesar lo que estaban presenciando. «¡Cállate!», gritó el empresario, su voz temblando de rabia. La niña se mantuvo firme, aunque temblaba.
El caos a su alrededor parecía desvanecerse mientras todos esperaban la siguiente jugada. Los frenos chirriaron y una ráfaga de pánico recorrió a la multitud. La escena se tornó en caos otra vez. La gente empezó a gritar y a correr, buscando refugio. El millonario sintió que el tiempo se había detenido nuevamente. Corrió hacia la niña y el niño perdido, agachándose para protegerlos de la inminente tempestad. «¡Regresa!», ordenó con una voz que apenas salió de su garganta, mientras el coche se acercaba velozmente hacia ellos. En un segundo, el auto se detuvo. La puerta se abrió con un golpe seco, y de ahí salió una figura que nadie esperaría. Una mujer. Su rostro era conocido, una pesadilla del pasado resurgiendo. Su exesposa, la única verdad que había amado de manera sincera, pero que lo había traicionado con su mejor amigo. Aquí estaba ella, en medio del desmadre. «¿Por qué volviste?», gritó el millonario, su voz cargada de incredulidad y dolor, incluso cuando sus impulsos le gritaban que huyera. Pero ella no parecía tener miedo. A su alrededor, el aire palpitaba con la intensidad del conflicto que se avecinaba. «Vine por ella», dijo la mujer, apuntando con el dedo hacia la pequeña. «Ella necesita saber la verdad». El millonario sintió que un mar de emociones lo ahogaba. La verdad. Aquella palabra había sido el hilo que había desgarrado su vida. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sin poder ocultar su horror. «Tuve que protegerla», continuó la mujer, su voz firme. «Ella es más importante de lo que pensamos. Y tú debes saber que su vida está en peligro. No solo por él», dijo, señalando al hombre de sonrisa torcida, que ahora estaba pálido, con una expresión de desesperación. El millonario miró a la niña, que seguía observando a su madre con un fuego que solo alguien que ha vivido lo que ella había vivido podría tener. «¿Qué más?», preguntó, sintiéndose atrapado entre la confusión del pasado y la cruda realidad del presente. En ese instante se escuchó un estruendo. Más explosiones resonaron cercanas, rompiendo la calma que quedaba. La multitud estaba totalmente en pánico. Las miradas se cruzaron, llenas de miedo y desesperación. El futuro era incierto, y con cada segundo perdían algo más: la esperanza, la claridad, incluso sus propias vidas. La mujer dio un paso adelante, elevando su voz por encima del caos. «No puedes confiar en nadie aquí. El verdadero enemigo no está a simple vista. La traición siempre viene de aquellos que más quieres». Mientras esas palabras se hundían en el aire, el millonario sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies y un nuevo peso, más oscuro, se cernía sobre sus hombros. Pero lo que no sabía era que la verdadera revelación aún estaba por venir. ¿Qué secretos guardaba esa niña que él creía conocer? Y más importante aún, ¿podía confiar en la mujer que una vez le había destrozado el corazón? Las explosiones resonaron nuevamente como un eco en su corazón. Todo lo que creía saberse había sido desmantelado. Con cada segundo, la realidad se desvanecía, dejando solo preguntas. ¿Quién era el verdadero enemigo? Y lo más aterrador, ¿realmente quería descubrir la respuesta? El aire se volvió helado. La revelación de que la niña era la hija de su adversario resonaba como un trueno en la mente del millonario. Con cada segundo, la incredulidad se ahondaba, mientras el hombre de sonrisa torcida retrocedía, su rostro ahora una mezcla de enojo y sorpresa, como si lo que acababa de escuchar lo hubiera golpeado. La multitud quedó en un extraño silencio, cada persona intentando procesar lo que estaba ocurriendo. «¡Cállate!», gritó el empresario, su voz temblando de rabia. Pero la niña no se movió. En medio del caos, una pequeña llama de valentía brillaba en su mirada, desafiando la desesperación que la rodeaba. «Es la verdad. Has estado jugando con todos nosotros, pero ya no más», insistió, su voz firme resonando a través de la tensión. Entonces el estruendo de una explosión retumbó nuevamente. Esta vez,
era más fuerte, más cercano. La tierra tembló y el asfalto pareció romperse bajo el peso de un nuevo peligro. La multitud, antes petrificada por la revelación, ahora gritaba y corría, buscando refugio. El millonario sintió un estallido de adrenalina mientras se lanzaba hacia la niña y el niño, protegiéndolos con su cuerpo. «Quédate detrás de mí», rugió, su corazón acelerándose al pensar que tenían que escapar. Pero antes que él pudiera reaccionar, un destello de luz iluminó el cielo. Un objeto volador oscuro y veloz descendía hacia el centro de la conmoción. El vehículo aterrizó con un estruendo, levantando polvo y escombros a su alrededor. La multitud coreaba, gritando de horror y confusión, mientras el aire se llenaba de humo y miedo. Cuando el polvo se asentó, una figura apareció, vestida con un traje elegante, pero con un rostro que, en lugar de tranquilidad, mostraba un desvarío convincente. «No hay tiempo, estamos en peligro», exclamó, y mientras lo decía, sus ojos se encontraban con los del millonario. Ahí, entre la confusión, el hombre se dio cuenta de algo devastador. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta afianzarse. La figura se acercó, y cuando habló, sus palabras resonaron como un eco distante. «Tú no sabes la verdad detrás de todo esto. Yo soy el hermano de tu exesposa». La revelación lo golpeó como un balazo. Todo su mundo, sus enemigos y aliados, se tambalearon en un instante. ¿Su exesposa tenía un hermano? ¿Qué papel había jugado en toda esta conexión sombría? Tu exesposa, ella no te traicionó solo por tu amigo. Fue parte de un plan más grande, un juego que involucra mucho más que solo nosotros, explicó. La confusión se intensificó en el corazón del millonario, el dolor de traición revoloteando en su estómago. De repente, otro coche negro apareció a lo lejos, pero esta vez iba a gran velocidad. La multitud no se dio cuenta del inminente peligro. «¡Ey, salgan de aquí!», gritó la figura, pero ya era demasiado tarde. El coche se apresuró hacia ellos, dejando a todos paralizados. La última imagen que el millonario vio fue a la niña. Su rostro reflejaba miedo, pero también esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, el vehículo se detuvo justo en el centro de la escena, bloqueando la ruta de escape. La figura que había aparecido se lanzó hacia adelante, intentando desviar a la multitud, mientras el millonario entendía que lo que había creído saber sobre la traición se deslizaba como arena entre sus dedos. Entonces, un disparo resonó. El estruendo fue ensordecedor. Todo el mundo gritó. Mirando a su alrededor, el tiempo se detuvo. La sangre salpicó el pavimento. La figura cayó al suelo, mientras el caos era consumido por el miedo colectivo. El millonario, sintiendo que su corazón se detenía, comprendió que estaban más atrapados de lo que creían. «Esto no ha terminado», murmuró el hombre de sonrisa torcida, con una mirada desafiante. En ese instante caótico, la realidad se volvió más oscura, más peligrosa. El millonario tenía la sensación de que la verdadera batalla apenas comenzaba, mientras el aire se llenaba de tensión y las preguntas atormentaban sus pensamientos. Solo una resonaba en su mente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y quién podría sobrevivir? El aire se volvió helado. La revelación de que la niña era la hija de su adversario resonaba como un trueno en la mente del millonario. Con cada segundo, la incredulidad se ahondaba, mientras el hombre de sonrisa torcida retrocedía, su rostro ahora una mezcla de enojo y sorpresa, como si lo que acababa de escuchar lo hubiera golpeado. La multitud quedó en un extraño silencio. Gritó el empresario, su voz temblando de rabia. Pero la niña no se movió. En medio del caos, una pequeña llama de valentía brillaba en su mirada, desafiando la desesperación que la rodeaba. «Es la verdad. Has estado jugando con todos nosotros, pero ya no más», insistió, su voz firme resonando a través de la tensión. Entonces, el estruendo de una explosión retumbó nuevamente. Esta vez era más fuerte, más cercano.
La tierra tembló y el asfalto pareció romperse bajo el peso de un nuevo peligro. La multitud, antes petrificada por la revelación, ahora gritaba y corría, buscando refugio. El millonario sintió un estallido de adrenalina mientras se lanzaba hacia la niña y el niño, protegiéndolos con su cuerpo. «Quédate detrás de mí», rugió, su corazón acelerándose al pensar que tenían que escapar. Pero antes que él pudiera reaccionar, un destello de luz iluminó el cielo. Un objeto volador, oscuro y veloz, descendía hacia el centro de la conmoción. El vehículo aterrizó con un estruendo, levantando polvo y escombros a su alrededor. La multitud coreaba, gritando de horror y confusión, mientras el aire se llenaba de humo y miedo. Cuando el polvo se asentó, una figura apareció, vestida con un traje elegante, pero con un rostro que en lugar de tranquilidad mostraba un desvarío convincente. «No hay tiempo, estamos en peligro», exclamó, y mientras lo decía sus ojos se encontraban con los del millonario. Ahí, entre la confusión, el hombre se dio cuenta de algo devastador. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta afianzarse. La figura se acercó, y cuando habló, sus palabras resonaron como un eco distante. «Tú no sabes la verdad detrás de todo esto. Yo soy el hermano de tu exesposa». La revelación lo golpeó como un balazo. Todo su mundo, sus enemigos y aliados, se tambalearon en un instante. ¿Su exesposa tenía un hermano? ¿Qué papel había jugado en toda esta conexión sombría? Tu exesposa. Ella no te traicionó solo por tu amigo. Fue parte de un plan más grande. Un juego que involucra mucho más que solo nosotros, explicó. La confusión se intensificó en el corazón del millonario, el dolor de traición revoloteando en su estómago. De repente, otro coche negro apareció a lo lejos, pero esta vez iba a gran velocidad. La multitud no se dio cuenta del inminente peligro. «¡Salgan de aquí!», gritó la figura, pero ya era demasiado tarde. El coche se apresuró hacia ellos, dejando a todos paralizados. La última imagen que el millonario vio fue a la niña. Su rostro reflejaba miedo, pero también esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, el vehículo se detuvo. La puerta se abrió con un golpe seco, y de ahí salió una figura que nadie esperaría. Una mujer. Su rostro era conocido, una pesadilla del pasado resurgiendo. Su exesposa, la única verdad que había amado de manera sincera, pero que lo había traicionado con su mejor amigo. Aquí estaba ella, en medio del desmadre. «¿Por qué volviste?», gritó el millonario, su voz cargada de incredulidad y dolor, incluso cuando sus impulsos le gritaban que huyera. Pero ella no parecía tener miedo. A su alrededor, el aire palpitaba con la intensidad del conflicto que se avecinaba. «Vine por ella», dijo la mujer, apuntando con el dedo hacia la pequeña. «Ella necesita saber la verdad». El millonario sintió que un mar de emociones lo ahogaba. La verdad. Aquella palabra había sido el hilo que había desgarrado su vida. «¿Qué estás diciendo?». «Tuve que protegerla», continuó la mujer, su voz firme. «Ella es más importante de lo que pensamos. Y tú debes saber que su vida está en peligro. No solo por él», dijo, señalando al hombre de sonrisa torcida, que ahora estaba pálido, con una expresión de desesperación. El millonario miró a la niña, que seguía observando a su madre, con un fuego que solo alguien que ha vivido lo que ella había vivido podría tener. «¿Qué más?», preguntó, sintiéndose atrapado entre la confusión del pasado y la cruda realidad del presente. «Ella está conectada a una red criminal que...». De repente, un nuevo estallido ensordecedor interrumpió su declaración. Un grupo de hombres armados como sombras surgió de entre la multitud. Eran los mismos que habían buscado al millonario durante años. El hombre de sonrisa torcida sonrió sarcásticamente y gritó: «Miren, la verdadera familia ha venido a rescatar a su querida niña. ¿Nos divertimos?». El millonario sintió que el mundo se desmoronaba. La niña, una pieza clave en un juego que nunca comprendió. La mirada de la mujer y la niña se cruzaron. Sus ojos llenos de terror y desesperación.
¿Qué estás diciendo?, murmuró, sintiendo que las verdades se entrelazaban en un torbellino de traiciones y deslealtades. Si aquellos hombres estaban detrás de la niña, significaba que había más en juego de lo que imaginaba. La exesposa apretó los dientes, sus manos temblando. «Los que creemos que son el enemigo no siempre lo son», declaró. Y antes de que pudiera procesar sus palabras, un disparo resonó. Uno tras otro, los hombres armados comenzaron a disparar al aire. La lógica se volvió un caos. El millonario estaba atrapado entre la revelación de la conexión de su pasado y un presente ardiente de peligros. Y con cada bala que atravesaba el aire, las horas de conflictos, resentimientos y traiciones parecían irrealizables en un solo instante. Ni la exesposa, ni el operador, ni el hombre de sonrisa torcida eran lo que parecían. Mientras una cortina de humo comenzaba a llenar la escena y las sombras se precipitaban, una pregunta terrible golpeó su mente, más pesada que cualquier otra. ¿Podía realmente salvar a la niña? Cuando el verdadero enemigo podría ser alguien que nunca esperó, el aire se volvió helado. La revelación de que la niña era la hija de su adversario resonaba como un trueno en la mente. Con cada segundo, la incredulidad se ahondaba. Mientras el hombre de sonrisa torcida retrocedía, su rostro ahora una mezcla de enojo y sorpresa, como si lo que acababa de escuchar lo hubiera golpeado. La multitud quedó en un extraño silencio, cada persona intentando procesar lo que estaba ocurriendo. «¡Cállate!», gritó el empresario, su voz temblando de rabia. Pero la niña no se movió. En medio del caos, una pequeña llama de valentía brillaba en su mirada, desafiando la desesperación que la rodeaba. «Es la verdad. Has estado jugando con todos nosotros, pero ya no más», insistió, su voz firme resonando a través de la tensión. Entonces el estruendo de una explosión retumbó nuevamente. Esta vez era más fuerte, más cercana. La tierra tembló y el asfalto pareció romperse bajo el peso de un nuevo peligro. La multitud, antes petrificada por la revelación, ahora gritaba y corría, buscando refugio. El millonario sintió un estallido de adrenalina mientras se lanzaba hacia la niña y el niño, protegiéndolos con su cuerpo. «Quédate detrás de mí», rugió, su corazón acelerándose al pensar que tenían que escapar. Pero antes que él pudiera reaccionar, un destello de luz iluminó el cielo. Un objeto volador, oscuro y veloz, descendía hacia el centro de la conmoción. El vehículo aterrizó con un estruendo, levantando polvo y escombros a su alrededor. La multitud coreaba, gritando de horror y confusión, mientras el aire se llenaba de humo y miedo. Cuando el polvo se asentó, una figura apareció, vestida con un traje elegante, pero con un rostro que, en lugar de tranquilidad, mostraba un desvarío convincente. «No hay tiempo. Estamos en peligro», exclamó, y mientras lo decía, sus ojos se encontraban con los del millonario. Ahí, entre la confusión, el hombre se dio cuenta de algo devastador. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta afianzarse. La figura se acercó, y cuando habló, sus palabras resonaron como un eco distante. «Tú no sabes la verdad detrás de todo esto. Yo soy el hermano de tu exesposa». La revelación lo golpeó como un balazo. Todo su mundo, sus enemigos y aliados, se tambalearon en un instante. ¿Su exesposa tenía un hermano? ¿Qué papel había jugado en toda esta conexión sombría? Tu exesposa, ella no te traicionó solo por tu amigo. Fue parte de un plan más grande. Un juego que involucra mucho más que solo nosotros, explicó. La confusión se intensificó en el corazón del millonario, el dolor de traición revoloteando en su estómago. De repente, otro coche negro apareció a lo lejos, pero esta vez iba a gran velocidad. La multitud no se dio cuenta del inminente peligro. «¡Salgan de aquí!», gritó la figura. Pero ya era demasiado tarde. El coche se apresuró hacia ellos, dejando a todos paralizados.
La última imagen que el millonario vio fue a la niña. Su rostro reflejaba miedo, pero también esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, el vehículo se detuvo. La puerta se abrió con un golpe seco, y de ahí salió una figura que nadie esperaría. Una mujer. Su rostro era conocido, una pesadilla del pasado resurgiendo. Su exesposa, la única verdad que había amado de manera sincera, pero que lo había traicionado con su mejor amigo. Aquí estaba ella, en medio del desmadre. «¿Por qué volviste?», gritó el millonario, su voz cargada de incredulidad y dolor, incluso cuando sus impulsos le gritaban que huyera. Pero ella no parecía tener miedo. A su alrededor, el aire palpitaba con la intensidad del conflicto que se avecinaba. «Vine por ella», dijo la mujer, apuntando con el dedo hacia la pequeña. «Ella necesita saber la verdad». El millonario sintió que un mar de emociones lo ahogaba. La verdad. Aquella palabra había sido el hilo que había desgarrado su vida. «¿Qué estás diciendo?». «Tuve que protegerla», continuó la mujer, su voz firme. «Ella es más importante de lo que pensamos. Y tú debes saber que su vida está en peligro, no solo por él», dijo señalando al hombre de sonrisa torcida, que ahora estaba pálido, con una expresión de desesperación. Cuando el aire se tornó pesado con la tensión, de repente, la figura que había traído la revelación se movió hacia adelante. «No es así. Ella no es lo que parece. En verdad, la niña es una parte crucial de un plan mucho más grande», exclamó. El millonario sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?», susurró. La nieve ya le parecía gruesa, y la mente comenzaba a debatir entre posibilidades terribles. La exesposa llenó el vacío. Ella es la única que puede activar el dispositivo». El hombre de sonrisa torcida, que había permanecido callado, parpadeó rápidamente. En un instante, sus ojos se oscurecieron. «¿El dispositivo? ¿Qué dispositivo?», gritó, su tono descriptor dejando entrever un pavor más profundo de lo que había expresado hasta entonces. La revelación era como un rayo desgarrándose en el cielo. Su exesposa siempre había sido más que solo un peón en su vida. Ella había estado involucrada en un juego peligroso. Quizás jamás dejó de ser una pieza sobre el tablero. Las palabras se deslizaban como un veneno. Ella ha estado usada, manipulada desde el principio, pero ya no podemos detenerlo. La organización detrás de esto aún está alrededor y no se detendrá hasta que la tenga. Soltó el hombre, con su mirada fija en la niña. El sudor comenzó a correr por la frente del millonario. La realidad se desmoronó. Esa niña, que parecía tan frágil, era clave de una trama que no podía comprender. La voz temblorosa de su exesposa se alzó sobre el caos. «Tú y yo siempre hemos estado en esto juntos. Todo lo que hemos hecho fue por ella». El millonario sintió que se le crispaba el estómago. ¿Por ella? ¿Esa es la verdad? En su mirada, el dolor y la ira empezaron a arder. Quería creer que había algo de bondad, pero la traición líquida empezaba a llenarlo todo. «No puede ser», murmuró el hombre de sonrisa torcida, en un giro inesperado, que cambió todo su miedo a desdén. «Ella es nuestra, pero al final quien tome el control ganará». Era como si hubiera abierto una ventana al infierno, revelando que cada pequeño paso que habían dado había sido parte de un juego mortal. «¿Qué has hecho? ¿Tú qué eres?». El millonario no podía contener el horror mientras las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que nunca pensó que vería. Su familia entrelazada en un conflicto que los superaba a todos. La niña ahora estaba atrapada en medio. «Esto no ha terminado», grabó el hombre de sonrisa torcida con una sonrisa retorcida, antes de dar un paso hacia atrás, dejando la escena llena de humo y polvo, a medida que la multitud corría en pánico. La adrenalina corría por las venas del millonario. Cada respuesta, cada certeza se desvanecía, dejando un eco de preguntas que resonaban en su mente. ¿Qué más estaban ocultando?
podían aún salvar a la niña antes de que la tormenta los aplastara? Mientras el caos comenzaba a tomar una forma más oscurecida, y el aire se volvió helado. La revelación de que la niña era la hija de su adversario resonaba como un trueno en la mente del millonario. Con cada segundo, la incredulidad se ahondaba, mientras el hombre de sonrisa torcida retrocedía, su rostro ahora una mezcla de enojo y sorpresa, como si lo que acababa de escuchar lo hubiera golpeado. La multitud quedó en un extraño silencio, cada persona intentando procesar lo que estaba ocurriendo. «¡Cállate!», gritó el empresario, su voz temblando de rabia. Pero la niña no se movió. En medio del caos, una pequeña llama de valentía brillaba en su mirada, desafiando la desesperación que la rodeaba. «Es la verdad, has estado jugando con todos nosotros, pero ya no más», insistió, su voz firme resonando a través de la tensión. Entonces el estruendo de una explosión retumbó nuevamente. Esta vez era más fuerte, más cercana. La tierra tembló y el asfalto pareció romperse bajo el peso de un nuevo peligro. La multitud, antes petrificada por la revelación, ahora gritaba y corría, buscando refugio. El millonario sintió un estallido de adrenalina, mientras se lanzaba hacia la niña y el niño, protegiéndolos con su cuerpo. «¡Quédate detrás de mí!», rugió, su corazón acelerándose al pensar que tenían que escapar. Pero antes que él pudiera reaccionar, un destello de luz iluminó el cielo. Un objeto volador, oscuro y veloz, descendía hacia el centro de la conmoción. El vehículo aterrizó con un estruendo, levantando polvo y escombros a su alrededor. La multitud coreaba, gritando de horror y confusión, mientras el aire se llenaba de humo y miedo. Cuando el polvo se asentó, una figura apareció, vestida con un traje elegante, pero con un rostro que, en lugar de tranquilidad, mostraba un desvarío convincente. Exclamó, y mientras lo decía, sus ojos se encontraban con los del millonario. Ahí, entre la confusión, el hombre se dio cuenta de algo devastador. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta afianzarse. La figura se acercó, y cuando habló, sus palabras resonaron como un eco distante. «Tú no sabes la verdad detrás de todo esto. Yo soy el hermano de tu exesposa». La revelación lo golpeó como un balazo. Todo su mundo, sus enemigos y aliados se tambalearon en un instante. ¿Su exesposa tenía un hermano? ¿Qué papel había jugado en toda esta conexión sombría? Tu exesposa, ella no te traicionó solo por tu amigo. Fue parte de un plan más grande, un juego que involucra mucho más que solo nosotros, explicó. La confusión se intensificó en el corazón del millonario, el dolor de traición revoloteando en su estómago. De repente, otro coche negro apareció a lo lejos, pero esta vez iba a gran velocidad. La multitud no se dio cuenta del inminente peligro. «¡Salgan de aquí!», gritó la figura, pero ya era demasiado tarde. El coche se apresuró hacia ellos, dejando a todos paralizados. La última imagen que el millonario vio fue a la niña. Su rostro reflejaba miedo, pero también esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, el vehículo se detuvo. La puerta se abrió con un golpe seco, y de ahí salió una figura que nadie esperaría. Una mujer. Su rostro era conocido, una pesadilla del pasado resurgiendo. Su exesposa, la única verdad que había amado de manera sincera, pero que lo había traicionado con su mejor amigo. Aquí estaba ella, en medio del desmadre. «¿Por qué volviste?», gritó el millonario, su voz cargada de incredulidad y dolor, incluso cuando sus impulsos le gritaban que huyera. Pero ella no parecía tener miedo. A su alrededor, el aire palpitaba con la intensidad del conflicto que se avecinaba. «Vine por ella», dijo la mujer, apuntando con el dedo hacia la pequeña. «Ella necesita saber la verdad». El millonario sintió que un mar de emociones lo ahogaba. La verdad. Aquella palabra había sido el hilo que había desgarrado su vida. «¿Qué estás diciendo?». «Tuve que protegerla», continuó la mujer, su voz firme. «Ella es más importante de lo que pensamos. Y tú debes saber que su vida está en peligro. No solo por él», dijo,
señalando al hombre de sonrisa torcida, que ahora estaba pálido, con una expresión de desesperación. Entonces, en un giro repentino que cortó la respiración, el hombre de sonrisa torcida sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa oscura. No lo entienden, ¿verdad? Todo esto fue parte de un plan. Su voz se deslizó por el aire como veneno, y el millonario sintió que el suelo se caía bajo sus pies. La niña no solo es hija mía, también es la clave para desatar un poder que va más allá de cualquier ambición. ¿Qué quieres decir?, el millonario replicó, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Con un movimiento rápido, el hombre de sonrisa torcida levantó algo en su mano, un pequeño dispositivo brillante. Con esto, podemos abrir las puertas a posibilidades inimaginables. Y ella, apuntó a la niña, es la única que puede activar la secuencia. Todo lo que creías saber sobre ella, sobre su madre, es solo la superficie de un juego mucho más grande. El millonario, aturdido, se dio cuenta de que cada decisión que había tomado lo llevaba a este momento. ¿Qué has hecho? ¿Quién más está involucrado?, cuestionó, gritando a través del aire denso. La respuesta nunca llegó. La figura de la exesposa se desvaneció ante él, desapareciendo en medio del caos. El hombre de sonrisa torcida se reía, mientras la niña se tambaleaba, comenzando a comprender que su vida había sido una marioneta en manos de fuerzas que nunca pudo conocer. El corazón del millonario estaba colapsando bajo el peso de la traición. Y mientras el mundo seguía girando, todo lo que creía conocer se escurrió entre sus dedos. La revelación de un poder oculto, de una verdad devastadora, dejó solo una pregunta en su mente. ¿Podría la niña realmente manejar el peso de ese destino terrible? Y en un momento crítico, cuando el caos estallaba en su alrededor, el millonario, el aire se volvió opresivo. Cada alma en la escena contenía la respiración. La tensión se palpaba. La figura del hombre de sonrisa torcida estaba a punto de liberar un caos más que podría consumir a todos. La niña, pequeña pero con una fuerza implacable en sus ojos, se erguía firme en medio del caos. «No puedes usarme», gritó, su voz resonando entre el estruendo. El millonario, atrapado entre sus propios miedos y la verdad que se desplegaba ante él, sintió que la presión en su pecho aumentaba. «No te acercarás a ella», rugió con furia hacia el hombre que había ido devorando su vida con cada movimiento. Pero al observar la profunda desconfianza que habitaba en la mirada de la niña, supo que el tiempo se les escapaba y el destino de todos dependía de ella. Un susurro de esperanza atravesó su mente. Se volvió hacia la niña y, con un tono que jamás había usado, comenzó a hablarle con ternura. «Eres más fuerte de lo que crees. Confía en ti misma». De repente, el hombre de sonrisa torcida, furioso, presionó un botón en el dispositivo y una luz brillante estalló desde su interior. Todo se congeló por un instante, como si el tiempo hubiera decidido suspender su curso. Pero el millonario no se detuvo. Se lanzó hacia la niña, quien se tambaleó hacia atrás debido a la fuerza del destello. «¡Corre!», le ordenó, sintiendo que el mundo alrededor comenzaba a desmoronarse. Con su corazón latiendo como un tambor, la niña dio un paso adelante y en un acto de valentía tocó el dispositivo. La luz estalló en 1000 pedazos. Un ruido ensordecedor llenó el aire, mientras las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse. Ruidos de multitudes, sirenas y gritos se fundieron en un solo eco. La esencia de la traición se fracturaba y un nuevo horizonte se abría. El hombre de sonrisa torcida cayó al suelo. La rabia en su rostro se convirtió en confusión. La exesposa, atrapada en sus propias emociones, observaba con lágrimas en los ojos. «Lo siento», murmuró, mientras al parecer un nuevo capítulo se abría en su historia. La luz finalmente se desvaneció, dejando a todos en un silencio sobrecogedor.
La niña, con una nueva determinación en su rostro, se acercó al millonario. «Gracias por creer en mí». Su voz, aunque pequeña, era poderosa. Resonó en medio de la multitud que comenzaba a recuperar el aliento. «Siempre creí en ti», respondió el millonario, sintiendo que algo se renovaba en su interior. «Esto no ha terminado, solo es el principio». Mientras los agentes de la ley acercaban sus pasos, asegurando la zona y arrestando a los implicados en la trama de traición, el millonario se dio cuenta de que, aunque el pasado siempre tendría un eco, el futuro era un lienzo. La ciudad a su alrededor comenzaba a renacer, y con ella sus propias oportunidades. Lo que había comenzado en las sombras, ahora se iluminaba con la esperanza que ellos habían creado juntos. La niña y él se miraron una vez más, compartiendo un silencioso entendimiento. Habían enfrentado a los que parecían ser sus verdaderos enemigos, pero también se habían liberado de sus propias cadenas. Mientras se alejaban, una pregunta insidiosa permanecía en el aire. ¿Cuántas historias más se entrelazaban en esa profundidad de traiciones aún ocultas? Así que, ¿qué harás ahora? Antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte nunca las futuras historias exclusivas. Presiona el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que este contenido siga vivo. No te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este inesperado desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta